Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Gálatas 2:20. Una vez que lo tengan, por favor se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios. Gálatas 2:20, pueden leerlo ahí en la proyección, o si traen Biblia Reina Valera, también, por favor. Dice así la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente queremos rogarte que bendigas este tiempo de tu palabra. Permite, Señor, que podamos estar atentos. Quita toda distracción en el nombre de Jesús. Y permite que podamos atesorar tu palabra. Al salir de este lugar en un rato, que no salgamos así como entramos, sino que salgamos, Señor, llenos de tu palabra, llenos de tu espíritu, sabiendo, Señor, que tú nos amas y que tú constantemente nos observas, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra y oramos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Puedes tomar tu lugar. Que Dios te bendiga. Muy bien, he titulado a esta serie de sermones que vamos a empezar. Recuerden que todo el grupo de pastores estamos preparando sermones, estén orando por nosotros. ¿Sí? Nos estamos reuniendo pues constantemente para la preparación de estos sermones, en donde oramos, en donde pues estamos prácticamente escudriñando la palabra de Dios. Y todo esto pues obviamente viene hacia las iglesias, viene hacia nuestros corazones. Bien, hay esta nueva serie, va a haber es una serie que va a estar hablando principalmente ahorita hacia los adolescentes, hacia los jóvenes, pero también muchos de los adultos tenemos que pues saber estos principios bíblicos. Vamos para empezar a estar manejando tema, por ejemplo, del noviazgo bíblico, cómo es el noviazgo bíblico, las fiestas, qué es bueno, qué es malo, los bailes, los tatuajes, las drogas, el aborto, las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Un sinfín de problemas que enfrenta ahorita nuestra sociedad, ¿sí? Pero nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz, ¿verdad? Tenemos que ser sal para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Entonces, pues yo les invito por favor a que no estemos faltando, a menos que sea por enfermedad, ¿sí? Para que podamos tener estos principios bíblicos. Amén. Muy bien, como lo dije, he titulado esta predicación La identidad cristiana, o una identidad cristiana. Primeramente, ¿tú te identificas como un cristiano? ¿Realmente tu vida en cualquier lugar se identifica como un cristiano? ¿O somos cristianos de la secreta, como dicen en el mundo? ¿Nos da pena ser cristianos? ¿Nos da pena vivir como cristianos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Realmente me identifico como un hijo de Dios cuando ando en cualquier lugar? Aun cuando nadie me ve. ¿Realmente puedo vivir una vida recta delante de Dios? Déjame decirte que existió un hombre ahí por el año 1800, ¿sí? Hacia adelante, un hombre que fue considerado pues un gran predicador. ¿Lo has escuchado quizás?
Se llamaba, o le decían, el príncipe de los predicadores. ¿Lo has escuchado? Charles Spurgeon. Anota ese nombre, Charles Spurgeon. ¿Alguien sí lo ha visto? ¿Lo ha leído? Sí. Ok. Tiene una biografía muy buena. Una vida muy buena delante de Dios. Este hombre, pues considerado el príncipe de los predicadores, déjame decirte que leyó muchas veces la Biblia completa, muchas, no hay registro, pero fue muchas lecturas que él pudo hacer, muchos estudios, escribió muchos libros, obviamente, de la palabra de Dios, ¿sí? Muchos de sus sermones, ahí sí está registrada el número, escribió cerca de 3.500 sermones, ¿sí? Tantos que si predicamos una vez al día sin parar durante 10 años, apenas estuviéramos terminando todos los mensajes que él pudo dar. Obviamente llenos de oración, llenos de su mismo estudio. Él pasó horas estudiando. Y hay muchos dichos, hay muchas palabras inspiradas por el Espíritu Santo que él usó. Y todo esto lo estoy diciendo porque quiero llegar a una precisamente. Él dijo un día, y si quieres escribirlo lo puedes anotar: si el hombre no vive de una forma diferente a como vivía antes, lo vuelvo a repetir, si el hombre no vive de forma diferente a como vivía antes, ahí me detengo para que lo puedan escribir. Si el hombre no vive de forma diferente a como vivía antes, ya sea en casa, en la calle, su arrepentimiento es falso y su conversión es ficticia. Otra vez. Si el hombre no vive de forma diferente a como vivía antes, en casa y en la calle, su arrepentimiento es falso y su conversión es ficticia. Interesante, ¿verdad? Esta frase que él mismo manejó. ¿Por qué lo dijo? Porque muchas veces podemos pensar por pensar que somos cristianos, por pensar que nos congregamos los domingos, por pensar que estoy en un estudio bíblico, por pensar que nos hemos bautizado, por pensar que portamos el título de cristianos, ya lo tenemos todo ganado, ¿verdad? Dice la palabra claramente: cuida tu salvación con temor y con temblor. Dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces está hablando de una novedad de vida, que muchas de las cosas tienen que ser nuevas en nuestra propia vida. Y aquí es donde me gustaría que cada uno de nosotros nos evaluáramos delante de Dios y ver si realmente ha habido una conversión en mi vida, si realmente soy no capaz, sino que soy responsable de cargar ese título como cristiano. ¿Realmente soy un cristiano? ¿O vivo como un cristiano? ¿O trato de vivir como un cristiano, pero como que no se me da? Debemos de profundizar en esto. Toda esta serie de sermones que vamos a estar tocando, desde aquí parte. ¿Eres cristiano o no es cristiano? Decía mi hijo, ¿verdad? En una edad pequeña decía, ¿equitiano o no equitiano? Tremendo, ¿verdad? Esto va a confrontar nuestro corazón. Si desde aquí esto no lo pasamos, ¿sí? Si desde aquí no entendemos esta base bíblica, nos va a costar mucho trabajo entender las cosas espirituales. Amén. Las cosas espirituales, dice la palabra, se han de discernir espiritualmente, pero el carnal no discierne las cosas espirituales, no las entiende. Y muchos de nosotros podríamos vivir como cristianos y no entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no estamos desde el principio haciendo caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Ok, una identidad cristiana.
Vamos a leer nuevamente el versículo, todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Punto número 1. Voy a manejar 3 puntos nada más. Punto número 1. Una identidad cristiana es morir al yo. Primero yo, luego yo y al último yo. ¿Sí? El yo-yo, como se conoce, ¿verdad? Entonces, una identidad cristiana es morir al yo. Dice ahí la primera parte: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo podemos entender esa primera frase? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió en aquella cruz? ¿No es acaso por nuestros pecados? ¿No es acaso por todo aquello malo que hemos hecho o que ha hecho la humanidad entera? Siguiendo sus propios deseos, sus propias concupiscencias, siguiendo sus propios deleites. ¿Sí? Hablábamos en la mañana acerca del baile. ¿Será bueno? ¿Será malo? Ah, ¿qué tan bueno es o qué tan malo es? ¿Sí? Yo no puedo imaginarme a alguien que está juntamente crucificado y esté actualmente todavía con baile. Aunque la Biblia no lo dice, ¿sí? Este pasaje nos da mucha luz de cómo debe de vivir un cristiano. Realmente debe de haber una diferencia. Alguien que ha sido crucificado con Cristo está hablando de alguien que está muerto, ¿o no? ¿O acaso puede un muerto levantarse y bailar? Yo no las he visto en el centro de las Calaquitas. Pero no se puede, no cabe en la cabeza algo que esté muerto comience a bailar. Ese es el primer paso para poder avanzar en todo lo que Dios nos pida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es identificarme con Cristo. Saber que Cristo ha muerto por mis pecados. Ojo, ha muerto por mis pecados. ¿Sí? Muchas veces dejamos que Cristo se muera solo y nosotros seguimos en diversiones, en parrandas, en cosas que no convienen, ¿verdad? Dando un mal testimonio y cosas que no edifican para nada ni mi vida ni la vida de los que están alrededor de mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una renuncia voluntaria que debemos de hacer cada uno de nosotros. Es una renuncia voluntaria ¿a qué? A mis pensamientos y a mis prácticas pecaminosas. Más adelante en las próximas predicaciones vamos a hablar de cada una de las cosas y las prácticas que se hacen. Pero en este primer paso necesitamos tener una identidad cristiana, esto es morir al yo. ¿Sí? ¿Tu yo sigue vivo actualmente? Tu yo sigue ahí moviendo el pie cuando empieza, ¿sí? Significa que está vivo todavía, que no ha muerto. No ha habido un cambio de pensamiento, sigue pensando igual, aunque ya tiene el título de cristiano, pero sigue pensando igual. No ha habido una renuncia voluntaria. Una renuncia voluntaria es decidir que si yo he escuchado que estoy juntamente crucificado con Cristo, por lo menos me pongo a investigar qué es estar crucificado con Cristo Jesús. ¿No es acaso morir? Morir a yo, morir a mis pasiones, a mis deseos. Hay tantas cosas de este mundo que nos gustan, ¿cierto? Y que muchas veces no las podemos dejar porque nos gustan. Pero aquí es necesario que cada uno de nosotros renunciemos voluntariamente. ¿Sí? Si sé que eso que estoy haciendo, practicando, me hace daño, que lastima o que daña el cuerpo o el templo del Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí, entonces ¿por qué lo sigo haciendo? No ha habido una renuncia. No he dejado entonces que Cristo tome el control en mi vida. Es una renuncia entonces voluntaria, tanto de mis pensamientos que necesitan ser cambiados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Yo me atrevería a decir, si no ha habido un cambio de vida, si no ha habido un cambio de estilo de vida, entonces no estás leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios convence.
de pecado, ¿cierto? La palabra de Dios tiene poder para transformar aún al más sencillo, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que morir al yo. Es comprender que la muerte de Cristo es también mi muerte. Si Cristo murió por mis pecados, entonces esos pecados ya no moran en mí. Muchas veces venimos a Cristo, a los pies de Cristo, nos convertimos. Dice la palabra que Dios ha hecho los pecados al mar o a sus espaldas y no se acuerda más de ellos. ¿Sí? Los echa ahí al fondo del mar, pero muchos de nosotros, ¿cómo somos? Después de un tiempo, como que me sigue gustando el ruido, me sigue gustando, no sé, tantas diversiones, que nosotros mismos como que buscamos atrás de la espalda de Dios a ver si encuentro mi pecado nuevamente. No hay congruencia, ¿verdad? Entonces, en lo que estoy haciendo. Entonces es comprender que la muerte de Cristo es mi muerte. Y pudiéramos decir, pero pastor, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, pero te contesto, el Señor Jesús dijo, no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. ¿Sí? Y todo aquello malo que se hacía le costó la vida al Señor Jesucristo. Si eso no mueve tu corazón, entonces hay un gran problema. Alguien dijo vulgarmente, pero me quedé pensando por mucho tiempo con eso. Alguien vulgarmente dijo, Cristo solamente fue a solearse la cruz. Es algo profundo. Al principio me molestó el comentario, pero después me quedé pensando y dije, así piensa el mundo. Y nosotros, aunque no lo digamos, actuamos de la misma manera, muchas veces. Necesita haber entonces un cambio, una transformación, identificarme con Cristo. Cristo también tenía deseos de hacer cosas, sí. ¿Y por qué no las hizo? Por obediencia al Padre, ¿sí? Porque Él tenía puesta su mirada, ¿sí? En el sacrificio, ¿verdad? Sabía Él perfectamente que Él tenía que ser el sacrificio perfecto para que Dios perdonara a toda la humanidad. Todo aquel que se acercara y reconociera al Señor Jesucristo podría ser perdonado. Dice la Biblia, y muchos mirarán a la cruz y serán salvos. En eso estaba pensando el Señor Jesús. Él no necesitaba morir, ciertamente. Sin embargo, lo hizo por amor a nosotros, porque sabía lo que había en nuestra vida. Entonces debemos comprender que la muerte de Cristo es, tócate el pecho, mi muerte. Yo lo merecía, pero Cristo pagó. Por lo tanto, yo me identifico en la muerte de Cristo. Amén. De eso participamos de la Santa Cena, ¿verdad? ¿No acaso es el recordatorio de la obra de nuestro Señor Jesús? El pan que representa que su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones, ¿sí? Y que Él derramó su sangre preciosa hasta la última gota de sangre en aquella cruz. Y esa sangre representa un nuevo pacto, una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Entonces debemos entender esto, es que la muerte de Cristo es mi muerte. Es comprender que para que haya vida nueva, primero es necesario morir a la vida vieja. De otra forma no puede ser. Primero necesito morir para que haya una nueva vida, porque no puedo encimar mi vida con una vida nueva. ¿Qué va a tener de nuevo si sigo haciendo las mismas cosas? Entonces es necesario primero morir. Vamos ahí a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículos 23 al 25. Fíjate qué dice. Juan 12, 23 al 25 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, está hablando de su muerte. De cierto os digo
que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Entonces el Señor Jesucristo es muy claro en esto, ¿verdad? Él dice, ¿quieres vivir? Necesitas primero morir. ¿A qué? Al yo. Que tu yo que quiera levantarse y echarse una bailadita diga, no. ¿Por qué? Porque me voy a identificar con Cristo en su muerte. Que si me voy a tomar una copita voy a decir, no. ¿Por qué? Porque mi carne quiere estar viva. Pero hoy estoy entendiendo que necesito morir al yo. Por eso no lo voy a hacer. ¿Sí? Porque quiero identificarme juntamente con Cristo. Que realmente yo sea alguien que va a transformar la vida de otra persona a través de mi testimonio. ¿Amén? ¿Sí está siendo claro esto? Necesito morir primeramente al yo. ¿Amén? Punto número 2. Una identidad cristiana es un privilegio que no todos tienen. Es un privilegio que no todos tienen. La siguiente parte dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué dice ahí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Es un privilegio que Cristo esté viviendo en este momento en tu vida? ¿Es un privilegio que Cristo te haya regalado vida eterna en este momento? Es un privilegio. El hecho de que estemos aquí no haciendo cualquier otra cosa del mundo es un privilegio que no todo mundo entiende o comprende. Y nosotros que sí lo hemos comprendido, es por eso que podemos estar aquí y podemos cantar y podemos adorar. Amén. Muchos no lo entienden, por eso no están en este lugar. Pero tú que lo has entendido, tú que estás en este lugar, entonces puedes identificarte con Cristo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no me puedo imaginar a Cristo, ¿sí? Diciendo, vamos a tomarnos una, ¿no? En mi nombre. ¿Será? No. Vamos a bailar esta piececita. No. Se supone que debemos vivir en santidad. Se supone que debo ser luz, que debo ser sal, que debo honrar a mi Señor, que Él es maravilloso, que Él es grande, como cantábamos, que Él es fuerte, Él es nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros tan solamente somos sus hijos, sus discípulos. Un discípulo debe de obedecer. Un discípulo, ¿sí? No participa del todo de las cosas del mundo. ¿Sí? Aquel que se hace amigo del mundo, que dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. ¿A quién quieres agradar? ¿Al mundo? Que al final te va a terminar dando una patada. ¿O quieres agradar a Dios? ¿En qué pones tu vista? ¿En las cosas terrenales o en la vida eterna? Hay una gran diferencia. Y es por eso que estamos aquí, es por eso que queremos aprender más de la palabra de Dios. Bien, sino que Cristo vive en mí. Esto es, ser llamados hijos de Dios es solo para unos cuantos, lo vuelvo a repetir, solamente unos cuantos. La palabra nos enseña acerca de dos caminos, ¿verdad? Uno estrecho y uno amplio, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente que el camino ancho es como una carretera de 6 carriles. ¿Las has visto de Estados Unidos cómo son? Carreteras muy amplias en donde va mucha gente, muchos coches. Así es el camino de la perdición, es más fácil. Pero dice, el camino angosto es difícil. La puerta estrecha es muy chica, es difícil entrar. Solamente unos pocos van a lograr esto. Amén. Tú eres de esas personas que está obedeciendo al Señor y que quieres entrar por ese camino estrecho o andar por ese camino estrecho.
y entrar por esa puerta angosta? ¿O quieres irte al camino de la diversión donde muchos están? No, ¿verdad? Es un honor que debemos valorar. ¿Tú valoras este caminar cristiano? Hay limitaciones, sí, muchas limitaciones. Pero entiendo que esas limitaciones que yo tengo son porque me destruyen o porque pueden destruir la vida de otra persona. Yo no quiero ser de ese tipo. Yo quiero caminar con mi Señor. Yo quiero pasar un tiempo en la eternidad con mi Señor. Por eso no las practico, por eso no las hago. Por eso es que debemos cambiar nuestro pensamiento y nuestro corazón, de decidir seguir al Señor y valorar la vida cristiana que vivíamos. Dice la palabra, el que robaba, ¿cómo dice? El que robaba ya no roba más. El que decía mentiras ya no miente. Y podemos hacer una larga lista, ¿verdad? El que antes hacía esto ya no lo hace. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Amén. Que Cristo viva en mí es conocerle en una relación de adoración permanente. Lo vuelvo a repetir, que Cristo viva en mí es conocerle en una relación de adoración permanente. La gente puede preguntarme, ¿qué religión eres? Y yo le puedo contestar, soy cristiano, ¿sí? Evangélico. Hasta le añadimos, ¿verdad? Cristiano, evangélico, bíblico. ¿De veras? ¿De veras todos los días lees tu Biblia? ¿De veras todos los días doblas tus rodillas ante el Señor y platicas con Él? ¿De veras te congregas fielmente al Señor y le sirves al Señor? ¿De veras? Si lo estás haciendo, entonces sí eres un cristiano fiel y verdadero. Dice la palabra que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Realmente eres un adorador en espíritu y en verdad y estás aquí moviendo, levantando tus manos en el espíritu? Pero ayer ¿dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo en la semana? ¿A quién insultaste en la semana? ¿Realmente eres un cristiano fiel y verdadero? Si tú lees la Biblia, si tú tienes una correcta relación con Dios, déjame decirte que difícilmente vas a pecar. Y cuando peques, ¿qué crees que va a pasar? El Espíritu Santo inmediatamente va a redarguir tu corazón y te va a decir, eso que hiciste está mal. ¿Sí? Y abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Entonces, y ahí sí entra ese versículo. ¿Sí? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? ¿Para qué? Que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Por esta razón. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta carne está muerta. Esta carne vive para el Señor. Vive para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alguien que me ayude a leer, por favor, 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5, 17. Al que no tenga, léalo fuerte, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Sí? ¿Es claro el pasaje? Si alguno, dice, si alguno, habrá aquí alguno, porque eso está diciendo, si alguno, ese condicionante, ¿verdad? Sí, si es que hay, si alguno escucha y entiende lo que la palabra de Dios nos enseña, si alguno está en Cristo, hay una diferencia. ¿Cuál es? Nueva criatura es, ¿qué más dice? Las cosas viejas, lo que practicaba yo, lo que me gustaba quizá, quedó muerto, quedó atrás. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dirán, pastor, ¿qué tantito tiene? Un poquito. Al rato no pregunten por qué hay problemas de drogadicción en sus hogares.
¿Por qué hay problemas de alcoholismo en sus hogares? ¿Por qué hay rebeldía los hijos contra los padres? ¿Sí? Todo empieza con un poquito. Cuando estuvimos visitando y predicando en los grupos AA, este era un común denominador en las palabras de la mayoría de los que estaban ahí. Decían, si tan solo no hubiera agarrado ese poquito, no estaría aquí. Si tan solo no hubiera tomado ese traguito, no hubiera destruido a mi familia. Es tremendo. Pero el que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Dios nos trae a una novedad de vida. Pero si te siguen llamando las lucecitas del mundo, entonces tenemos un problema. No estás bien en tu comunión con Dios. Amén. El que está en Cristo, entonces, nueva criatura es. Y este segundo punto bien lo dice: una identidad cristiana es un privilegio que no todos pueden disfrutar. No todos lo tienen. ¿Tú lo tienes? Siéntete privilegiado. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. Punto número 3. Una identidad cristiana es vivir para Cristo. Una identidad cristiana es vivir para Cristo. Vuelvo a repetir desde el punto 1. Una identidad cristiana, primeramente, es morir al yo. Una identidad cristiana es un privilegio que no todos tienen. ¿Ya lo entendiste? Entonces hay una consecuencia. Punto número 3. Una identidad cristiana es vivir no solamente con Cristo, porque yo puedo traer el Jesús en la boca, como dicen, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia: vivir para Cristo. ¿Sí? Dice ahí la siguiente parte: y lo que ahora vivo en la carne, ayúdenme a leerlo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él tomó mi lugar de pecado. ¿Sí? Entonces, lo que ahora lo vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y sabemos que la fe debe ser como activa. ¿Sí? Dice la palabra: muéstrame tu fe y te demuestro mis obras. ¿Sí? Va acompañada a la fe de obras, ¿verdad? De acción. ¿Sí? No solamente decir, yo creo en el Señor Jesucristo, tengo una fe muy grande que creo en el Señor Jesucristo. Sí, pero ¿por qué no has dejado tu antigua manera de vivir? Es fácil decirlo, ¿verdad? Por eso dije que tener el Jesús en la boca. Pero es difícil el poder seguirlo. Para poderlo seguir, ¿qué necesito? Esforzarme. Primeramente, renunciar a todo aquello que me agrada, para poder escuchar con claridad lo que Él quiere de mí. ¿Has escuchado con claridad lo que Dios quiere de ti? ¿Te ha pedido algo? Quizá en alguna predicación, en algún estudio, Dios te ha dicho: deja eso que estás haciendo y empieza a hacer hasta otro. Ok. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Es muy fácil morir para Cristo. Lo difícil que es vivir para Cristo. Lo vuelvo a repetir: es bien fácil morir para Cristo. ¿Cómo lo haces? Pues llego a los pies de Cristo y 1, 2, 3 por todos mis compañeros y ya. ¿Será así? No. Para empezar, la vida cristiana no es un juego. Es decisiones, ¿cierto? Hice mi decisión por Cristo, por lo tanto me debo a mi Señor. Amén. Vuelvo a repetir esa frase: es muy fácil morir para Cristo, lo difícil es vivir para Cristo. Muchos no se acercan a Cristo porque lo primero que me dicen es: si me acerco a Cristo tengo que dejar de tomar. Y yo no hago cara, digo, ¿qué? ¿En eso se basa la vida cristiana? No. ¿No acaso te estás haciendo un daño? ¿No acaso Cristo puede darte una novedad de vida? Ok, avanza. Si Cristo vive en mí, la palabra es muy retante, ¿verdad? Si Cristo vive en mí, a ver, dilo: si Cristo vive en mí, entonces debo demostrarlo.
Ya cambió la cosa, ¿verdad? Yo puedo decir que Cristo vive en mí, que el Espíritu Santo está en mí. ¿Sí? Dice la palabra, por sus frutos los conocerás. Realmente hay un cambio de vida. Realmente la gente te critica por decirte, oye, ¿y tú por qué no? Oye, como que los cristianos no se divierten en las fiestas. No se quedan sentaditos y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque no participamos de las cosas del mundo. ¿Podemos acompañar a las personas? Sí, acompáñalos. Pero ten cuidado. ¿Sí? Te está observando Dios. Ten cuidado, el Espíritu Santo está dentro de ti. Y podemos nosotros entristecer con nuestros hechos al Espíritu Santo. Y si hay un consecutivo de hacer esto, de contristar o entristecer al Espíritu Santo, puede llegar un momento en que puedes apagar al Espíritu Santo. Va a decir el Espíritu Santo, mejor me salgo porque nada más te mueves y mueves. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me doy a entender? Hay un cambio de vida. Es bonita la vida en Cristo. Es hermoso vivir a los pies de Cristo. ¿Lo crees? Si Cristo vive en mí, refléjalo. Esto requiere sometimiento a la voluntad de Dios y obediencia. Dos palabras, ¿verdad? Sometimiento y obediencia. De repente el Señor Jesús se molestó con sus discípulos o con las personas, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Ustedes me llaman Señor, Señor, Señor para esto, Señor para lo otro, Señor te pido esto, y Señor sáname, y Señor esto. ¿Sí? Señor, Señor me llaman, pero están muy lejos de obedecer. Este pueblo me honra de labios solamente, pero su corazón está muy lejos de mi voluntad. ¿Ya vieron entonces? ¿Cuál es la diferencia entonces de una identidad cristiana? Si alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Que tu contestación, si es que la vas a dar, sea sí. Si no, dice que calladito te ves más bonito. ¿Sí? Y es más sabio el que guarda silencio que aquel que solamente está soltando palabrería, diciendo mentiras, diciendo quizá que vive para Cristo, pero realmente su vida habla otra cosa, ¿verdad? Requiere sometimiento voluntario y obediencia a Cristo. Es anunciar a los perdidos las buenas nuevas. Este punto es bien importante, ¿eh? Tenemos que ser nosotros personas que podamos dar un testimonio para que alguien más pueda acercarse a Cristo Jesús. Es interesante estar en un lugar y que la gente se acerque y te diga, oye, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿qué harías en este caso? Te piden un consejo, gente que ni conozco a veces. ¿Sí? Y sé que se han acercado a personas de aquí también. Oye, ¿me puedes dar un consejo? ¿Sí? En este caso también tenemos a nuestra hermana Blanca, ¿verdad? Que puede dar un consejo. ¿Sí? Yo los invito a que si tienen o buscan platicar con alguien, puedan acercarse a ese ministerio que tiene la hermana y puedan juntas ver lo que dice la palabra y puedan pues sacar provecho de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿en qué me quedé? Es anunciar a los perdidos las buenas nuevas. Yo puedo ser un cristiano, decirme cristiano, puedo conocer la Biblia, quizá me aprenda los versículos de memoria, pero si mi vida sigue siendo una vida mundana, más que ganar a alguien para Cristo, ¿sí? Voy a dejar que se vaya a la deriva. Y Dios, por supuesto, que va a pedir cuentas a sus hijos de aquellas personas. Por eso es que es importante cuidar nuestro testimonio, que en cada cosa, que en cada acto de obediencia que tenga para Jesús, ¿sí? Yo pueda reflejar el amor para que las personas se acerquen y pueda yo hablarles del gran amor que Cristo tiene por ellos. El que puedan preguntarte, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no haces esto?
y puedas ser testimonio, y quizás seas tú la única persona con la cual aquella persona va a escuchar palabras de amor de Jesucristo. ¿Dejaremos ir esta gran oportunidad? No, ¿verdad? Entonces, aquí está y aquí radica la identidad cristiana, en alcanzar a los perdidos y hablarles de las buenas nuevas a través de un testimonio sincero. Debemos demostrar con nuestro testimonio el verdadero amor, el verdadero gozo, la verdadera paz, ¿sí? La paz de Cristo. Estoy hablando aquí de ¿qué? Del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Amor. A ver, ¿quién se lo sabe? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra y contra tales cosas no hay ley. ¿Te gustaría vivir de esa forma? Otra vez vamos a decirlos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es hermoso, ¿no? ¿No es hermosa la vida cristiana? ¿O quieres seguir viviendo con preocupaciones, con cargas, no viviendo en paz y con un sinfín de problemas? No queremos eso, ¿verdad? Queremos vivir una nueva vida. Cristo es el que va al frente, Cristo es el que está preparando lugar para nosotros, Cristo es el que va a enjugar toda lágrima, Cristo es el que nos va a dar una transformación de vida, no solo en este mundo, sino dice la palabra en el arrebatamiento que cuando seamos levantados para recibir a Cristo en el cielo, ¿sí? No, seremos ¿qué? Transformados. ¿No quieres eso? ¿No suena bonito? ¿Sí? Aún por conveniencia lo debemos de desear. Bueno, no es por conveniencias, porque conocemos, porque sabemos. Entonces, ¿cómo puedo dar yo también un buen consejo a alguien? ¿Cómo puedo guiar a un joven, a algún adolescente o a alguien que tiene problemas? Primeramente, con tu estilo de vida. Si realmente tienes una comunión con Dios estrecha, ¿sí? Y realmente puede ser perfecto, porque es uno de los requisitos que Dios pone, ¿verdad? Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se puede lograr ser perfecto? Sí, en Cristo Jesús. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Aquí está el vivir del cristiano, una identidad cristiana. No solamente es decir, yo creo en Cristo, no solamente es decir, yo abrí mi corazón a Cristo, sino que tienes que tener una identidad como hijo de Dios. Amén. Si tú tienes esa identidad, entonces vas a morir al yo, y es un privilegio que no todos tienen. Esto entiéndelo perfectamente. No es un privilegio para cualquiera. Es solamente para los que deciden, así como tú y yo, acercarnos delante de nuestro Dios y obedecer. Amén. Es una identidad cristiana, es vivir para Cristo. Por eso estamos en este lugar, por eso le servimos. ¿Sí? Por eso no estoy ahorita allá en un partido de fútbol. ¿Me gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Pero por qué no lo hago? Porque para mí el vivir es Cristo. Porque sé que hay algo mejor. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.